Hola amigos, bienvenidos a otro video. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un tanque de papel como este de aquí. Este modelo no es precisamente un origami. Vamos a necesitar cortar y pegar el papel. El resultado queda muy bonito y es muy divertido de hacer. Para empezar, vamos a necesitar dos cuadrados de papel del mismo tamaño. Para hacer la primera parte, vamos a usar un cuadrado completo. Primero vamos a doblarlo a la mitad, de forma horizontal. Desdoblamos. Ahora doblamos la parte de abajo y la parte de arriba hacia el centro. Desdoblamos también eso. Le damos la vuelta al papel. Ahora vamos a doblar solamente las dos secciones del medio. Para hacer esto, primero llevamos este pliegue de abajo hacia el centro. Luego hacemos lo mismo con el pliegue de arriba. Dejando eso doblado, vamos a doblar una parte del lado derecho hacia la izquierda. No tiene que ser un doblez perfecto. Después doblamos esta parte que sobró hasta la marca anterior. Luego doblamos la capa de abajo y la de arriba sobre esa parte. Y ya tenemos lista la primera pieza. Para hacer las siguientes piezas, primero vamos a cortar un tercio del cuadrado de papel que nos quedó. Si quieres puedes medirlo con una regla. Yo lo que voy a hacer es curvar el papel como si fuera una letra S y luego juntar las capas, tratando de que queden igualitas. Ya que esté alineado, solo presionamos los lados para marcar un poquito. Así, uno de los bordes del papel queda dividido en tres partes. Usando la línea de la derecha como guía, voy a doblar un tercio del lado derecho. Después, simplemente cortamos el papel en esa marca. Ahora, en la parte más grande, vamos a cortar un pedacito del lado derecho. No tiene que ser una medida exacta. Con eso, el cuadrado queda dividido en tres rectángulos de papel. Para hacer la siguiente pieza, vamos a agarrar el rectángulo de la derecha, poner el lado de color hacia abajo y doblarlo a la mitad. Desdoblamos. Ahora lo doblamos a la mitad, pero de forma vertical. Después doblamos las dos esquinas del lado derecho
y desdoblamos otra vez. Con el papel en esta posición y usando las marcas que ya hicimos, vamos a invertir cada esquina. Empujándolas así. Reforzamos bien los dobleces. Manteniendo esta posición, vamos a doblar los dos lados de la primera capa hacia el centro. Luego hacemos lo mismo con el otro lado. Doblamos la esquina de arriba solo para hacer una marca. Desdoblamos. Doblamos la parte de abajo hacia arriba. Y hacemos lo mismo del otro lado. Ahora que terminamos esta parte, solo hay que abrir un poquito el centro dejando esa parte cuadrada. Reforzamos un poquito los lados. Y así queda. Ahora, usando una pluma o un palillo, vamos a hacerle un agujerito más o menos en el centro de esta parte. Algo así. Ahora vamos a usar las dos piezas que nos sobraron. Primero vamos a enrollar la más grande, formando un cilindro de papel. Al final, podemos ponerle un poquito de pegamento para que quede más firme. Para un detalle extra, pegamos la tira que sobró en una de las puntas, enrollándola también. Y así terminamos la tercera pieza. Ya que tenemos las tres piezas, vamos a poner la segunda sobre la primera, más o menos en el centro. Doblamos el papel extra de los dos lados. Separamos las piezas. Y ahora vamos a meter ese papel extra en los espacios que tenemos en la pieza más grande. Solo hay que meterlo por debajo de estas capas, así. Después hacemos lo mismo del otro lado.
Ya tenemos el principio de nuestro tanque. Al final podrías meter el cilindro directamente en el tanque, pero yo creo que queda un poco largo y desproporcionado, así que mejor primero lo medimos y luego cortamos lo que sobra. Ya puedes encajarlo ahora, pero creo que primero es más fácil darle forma al papel para crear la oruga del tanque. Para eso vamos a abrir los lados dándoles forma con los dedos. Hacemos lo mismo del otro lado. Ajustamos los detalles al final. Y ahora sí, podemos meter el cilindro en el agujerito. Y así tenemos nuestro tanque de guerra de papel. Si quieres, puedes poner un poco más de pegamento en algunos puntos para reforzarlo. Pero así ya queda muy bien. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas podido hacer y que también te hayas divertido. Mil gracias por ver y nos vemos en el próximo video.